La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el licenciado en Diseño Gráfico Luis Cortés nos habló de su tema, cómo ser animador en México y no morir en el intento. Pues bueno, vamos a empezar con el tema. Para poder responder la pregunta de cómo ser animador en México y no morir en el intento, tenemos que partir la pregunta en dos. Lo primero, que va a sonar muy obvio, es qué es la animación. Y lo segundo es qué es la animación en México, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es ser un animador? Pues bueno, un animador como tal, yo desde la perspectiva del motion graphics, que es a lo que yo me dedico, nosotros somos transformadores de mensajes. O sea, a nosotros siempre nos llega un diseño gráfico, un logo, logos, por ejemplo, a mí mi especialidad y lo que más me encanta es animar logotipos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros recibimos, y tomando el ejemplo de un logo, nosotros tenemos que transformar el mensaje de lo que el logo está tratando de comunicar, ¿no? Porque todo diseño gráfico y todo logo, o bueno, un logo bien hecho, trae un mensaje, ¿no? Busca comunicar algo y busca, ahora sí que presentarse, ¿no? Es la personalidad de una marca a través de una simple ilustración. Bueno, ni tan simple, ¿verdad? Pero es una ilustración. Entonces, entendiendo esto, nosotros al recibir el diseño gráfico, el logotipo, nosotros tenemos que transformar el mensaje. Pero para poder transformarlo, primero necesitamos entenderlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener un análisis de, de qué significa, de por qué esos colores, por qué esa tipografía, por qué ese monograma, entender cuál es la personalidad y lenguaje de la marca para nosotros en nuestra labor. Ahora sí que transformar todo eso en movimiento, ¿no? Hacer que todos los valores y todas las ideas que tiene un logotipo o un diseño gráfico se comuniquen de manera correcta a través de la animación. Después de haber entendido eso, pues viene la parte más importante, que es la ejecución, que es donde se va a ver, pues ahora sí que realmente el cómo nosotros desde nuestra perspectiva como artistas tradujimos el mensaje en video, ¿no? En una animación. Les voy a poner ahorita un ejemplo de una animación que para mí se me hace excelente, que está así de que súper, súper chida. ¿Por qué? Porque en las formas más básicas que tiene, que son círculos, cuadrados, rombos, nos comunica ideas súper, súper padres. Este video, seguramente ya lo han visto, fue muy famoso, pero déjenme, lo hago grande. A ver. No, esperen. Ahí está, grande. ¿Se puede ver bien la pantalla? Antes de darle play. Sí, se ve, Luis. Lo Ok, estamos viendo. perfecto. Ahí les va. Listo, déjenme nada más regresar a la presentación.
Ay, no, ahí está, listo. Ok, ¿por qué me gusta muchísimo este video? Porque no sé si lo notaron, pero todo está comunicado con formas simples, con líneas, con círculos. Sin embargo, cuando habla de diversión, esas bolitas se convierten en pelotas. Y cuando hablamos de amor, son dos bolitas que se separan, pero siguen conectadas en medio. Este es para mí uno de los trabajos de motion graphics mejor atinados porque hace precisamente lo que les estoy platicando. El mensaje que está ahí, digo que nosotros lo tenemos en texto, está ahí y se comunica y se transforma de una manera impresionante a través de formas básicas. Si se fijan, nunca tuvimos que utilizar efectos especiales súper complejos o tuvimos que utilizar diferentes gamas cromáticas para llamar la atención. Claro que no. El mensaje está ahí y el mensaje se entiende por cómo lo van transformando las formas. Entonces, eso es para mí la cosa más maravillosa que tiene la animación. Ahora, vamos a hablar, no, esto ya, la que sigue. La animación en México. Ok, la animación en México es un tema muy particular. ¿Por qué? Porque en mi caso personal, o sea, yo me dedico al motion graphics, lo cual es, ¿cómo se dice? Pues diseño gráfico animado, ¿no? Entonces, la gente con la que yo me he topado que hace motion graphics generalmente es gente que o son diseñadores que le mueven poquito o son postproductores que le mueven poquito. Para mí es a veces muy complicado encontrar gente que se dedique al 100% en el motion graphics porque es un tema muy, pues bueno, muy particular. O sea, cuando a la gente le hablas de animación, lo primero que piensan es que haces caricaturas, ¿no? Que también es una rama de la animación muy compleja. O que haces películas tipo Toy Story, ¿no? De que personajes, parpadeos, ahora sí que todo esto. Sin embargo, la animación motion graphics es, por lo menos, y a lo que yo he visto en México, es una animación a la cual no mucha gente se dedica. Sin embargo, es algo que, por ejemplo, en mi caso, muchas agencias requieren. ¿Por qué? Pues porque es la animación ¿cómo decirlo? No quiero decir fácil, porque no es fácil, pero sí es la animación que comunica de manera más directa mensajes, por así decirlo. O sea, si una agencia de publicidad me habla para motion graphics es porque seguramente, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de Cajeta Coronado, ¿no? Están haciendo recetas y nosotros tenemos que encargarnos de la animación que van a llevar esas recetas. ¿Y con qué me refiero a animación? Reforzar lo que la misma receta está diciendo, de que cuáles son los ingredientes, cosas importantes del procedimiento. Entonces, es una animación que complementa muy bien, por ejemplo, video y que al mismo tiempo vuelve muy didáctica la información, nos hace entenderla de mejor manera. Pero ¿qué pasa con qué pasa con el mundo de la animación en México? Que en realidad es muy incierto, o sea, no hay tantos datos. ¿Por qué? Pues porque en realidad no tenemos el bagaje de la animación tan bien desarrollado en México como lo tienen países como Canadá, por ejemplo, ¿sí saben? Donde, bueno, allá creo que son la capital de la animación, los efectos especiales, y tienen ahora sí que para dar, o sea, para aventar para arriba de estudios, ¿no? En México, a pesar de que obviamente sí tenemos estudios de animación, no es como que estemos completamente en ceros, son estudios de animación que se enfocan en otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos el estudio de animación de Huevo Cartoon, que, bueno, obviamente se dedica a una animación un poquito más narrativa, más cinematográfica, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me ha costado trabajo encontrar estudios de animación que se especialicen en motion graphics. Entonces, esto puede ser bueno por dos cosas. Porque es una oportunidad o al mismo tiempo puede espantar porque puede decir, o sea, es que si yo quiero ser animador y quiero especializarme a lo mejor en motion graphics o en caricatura o en animación 3D, es difícil que yo vaya a encontrar trabajo. Sí, no, digo, obviamente dependiendo de tus actitudes y aptitudes principalmente. Sin embargo, ahora sí que para todos hay. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque de eso se trata la conferencia, ¿no? Cómo ser animador y no morir en el intento. Ok, ahora sí les voy a hablar de los 5 pasos que tenemos que seguir para poder hacer animación en México y en realidad hacer una buena vida de hacer animación. No solamente estar esperando la quincena porque la quincena llega y no puedo pagar la renta si no llega. Entonces, vamos a hablar un poquito más del cómo vamos a lograrlo, pero amando lo que hacemos, ¿no?
Sin embargo, pues es un camino un poquito empedrado, pero créanme que tiene sus buenas recompensas al final. El primer punto que es muy importante, ay, dejé aquí los márgenes blancos, perdón. El primer punto que es muy importante es pagar el precio del novato. ¿A qué me refiero con esto? Todos cuando empezamos haciendo algo, animación, diseño, deporte olímpico, lo que ustedes piensen y quieran, siempre tenemos que pagar el precio del novato porque nadie nace siendo bueno en nada. Entonces, incluso las personas que nacen así con la habilidad de cantar súper padre, o sea, ellos nacieron con un talento, pero tienen que aprender cómo desarrollarlo, ¿sí saben? Y ellos también tienen que pagar el precio del novato. Entonces, ¿cuáles son las cosas difíciles que hay que entender de pagar el precio del novato? Pues bueno, lo principal y lo que muchas veces duele mucho es que generalmente cuando salimos de la universidad salimos con todas las ganas del mundo de empezar en el mundo laboral y ¡pum! Nos topamos con que los salarios son de 3,000 pesos, ¿no? Entonces sí es así como de que algo que yo he notado es que mucha gente se desespera porque es de que es que Luis, o sea, yo hago diseño, yo hago esto, pero pues yo pagué una carrera y cómo me quieren ofrecer un sueldo de 8,000 pesos, ¿no? Y es como de, pues vas saliendo de la carrera, nadie te va a ofrecer un sueldo de 20, 25,000 pesos, ¿sí sabes? O sea, hay que entender que el mundo laboral, a pesar de que la universidad nos dio las bases, el mundo laboral funciona de manera como muy diferente, ¿no? O sea, ahí ya te vas a enfrentar con proyectos reales, con clientes reales, que te van a exigir como si de tu trabajo dependiera que se acabara el mundo o no, ¿no? Entonces, es muy importante entender que para llegar a esos sueldos ideales que todos queremos, pues bueno, el camino pues va a ser la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de que ya te estableces y dices, ok, ya entendí cómo es el mundo laboral en general, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso, no? Algo que es muy importante es entender que en este proceso de pagar el precio del novato, lo más importante que vas a obtener es el aprendizaje. Y podrá sonar como este meme de Los Simpson de Todd que está bailando con su hermano, no me acuerdo el nombre de su hermano, que está de, ay, mira, estoy pagando mi renta con experiencia o estoy comprando mi despensa con aprendizaje. Podrá sonar así, pero en realidad es algo muy, muy importante. O sea, en esta primera etapa, todo lo que vas a vivir te va a dejar un aprendizaje que va a ser ahora sí que tus cimientos y tus bases para volverte la persona que va a ser como el gran profesionista haciendo lo que haces, ¿no? O sea, nadie llega hasta donde llega, o sea, me refiero a los puestos altos y a la gente que admiramos sin haber pagado el precio del novato. ¿Por qué? Porque lo más importante que obtuvieron de pagar el precio del novato es precisamente el aprendizaje. Ahora, vamos al punto número 2, que es no traiciones lo que amas. ¿Qué es lo que sucede cuando entramos a trabajar ya así de que en el mundo laboral, de que conseguí trabajo en una agencia, conseguí trabajo, no sé, en un estudio? Lo primero que empieza a suceder generalmente es que la gente empieza a trabajar y empieza a olvidar que está haciendo lo que hace porque ama lo que hace. O sea, a mí en lo particular, cuando recién entré a trabajar en agencias y en el mundo de la animación, o sea, sí es muy padre cuando te dicen de que, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto para Hot Wheels, ¿no? Y yo de, no manches, qué padre, Hot Wheels, los juguetes de mi infancia. Sin embargo, después de que te das cuenta de que los proyectos son cosas que se tienen que hacer, vas a tener tiempos de entrega, la gente te va a estar presionando para que entregues, le empiezas a perder un poco el amor a lo que vas haciendo. ¿Por qué? Porque como lo haces todos los días y bajo mandato, por así decirlo, empezamos a olvidar que esto es lo que amamos, ¿no? ¿Y qué empieza a suceder? Empezamos a trabajar bajo fórmulas de ya sé qué funciona, lo voy a hacer y lo voy a aplicar en este proyecto para que salga más rápido, ¿sí sabes? Entonces empezamos a trabajar bajo fórmulas, ¿y qué pasa con esto? Que al volvernos ahora sí que a volver esto una rutina, el trabajo empieza a consumirnos y la rutina, ahora sí que en su esencia más pura, mata y destruye a las mentes creativas. ¿Por qué? Pues porque, y digo, no me voy a meter a hablar de capitalismo y el sistema y cosas así, pero sí estamos viviendo en un sistema donde tenemos que levantarnos de lunes a viernes, a veces los sábados, para trabajar regularmente de 9 a 6,
para poder tener dinero para pagar nuestra renta, nuestra despensa, nuestra gasolina, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, sí es muy importante identificar que esto es algo que sucede y nos pasa a todos como creativos. A ustedes les va a pasar, a mí me pasa, a todos nos pasa. O sea, no hay persona en este mundo que no haya matado un poco de su creatividad por la rutina que implica ser creativo, ¿no? Ahora, y hablando de creatividad, hay que entender que la creatividad es un hábito. Y un hábito se construye con disciplina. ¿Y en qué consiste la disciplina? La disciplina es hacer algo con un objetivo, tengas ganas de hacerlo o no tengas ganas de hacerlo. Es como ir al gimnasio. O sea, los primeros días que alguien se inscribe al gimnasio va así de que no, bien motivado, de porque voy a bajar la panza y me voy a poner mamado y lo que ustedes quieran. Sin embargo, pone tú que a los 15 días es de que, ay, hoy me dio flojera ir. Entonces, mejor voy mañana, ¿no? Entonces, hay que entender que la disciplina es sé que quiero hacer, o bueno, más sé que tengo que hacer algo porque quiero lograr un objetivo y tenga ganas de hacerlo o no, esté motivado a hacerlo o no, lo tengo que hacer. Pasa lo mismo con la creatividad. Ahora, ¿cómo podemos hacer la creatividad un hábito? Es muy sencillo. Y digo, cada persona tiene ahora sí que sus métodos específicos y diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, mi rutina para mantenerme creativo es, digo, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha revisado mi cuenta de TikTok. Yo tengo un reto personal de animación de logotipos. Yo elegí 60 logotipos y me propuse que iba a animar todos esos logotipos, perdón, para yo poder explorar mi área creativa, ¿no? El decir, ok, nunca he intentado este tipo de animación, voy a hacerlo en esto. Ok, este logo para mí implica mucho reto porque es un logo muy simple, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita que traigo el logo de Balenciaga, Balenciaga, pues su logo es nada más texto, es un sans serif espaciado con un tracking como de 100. Pero ¿cómo transmito yo la idea de que Balenciaga es una de las marcas de ropa más prestigiosas, elegantes e importantes del mundo a través de animación? Entonces, esos retos que yo me pongo a mí mismo, o sea, meterme a mí en problemas, me ayuda mucho para mantener mi mente creativa. Entonces, esa es como una de las cosas más importantes. Siempre vuelvan la creatividad, siempre denle a la creatividad su tiempo, vuélvanla una rutina. Y por lo mismo, y así como les estoy diciendo, tomen proyectos personales. O sea, ahí les va porque es muy importante tener siempre proyectos personales, porque son las cosas que no solamente te van a mantener creativo, sino que van a ser las cosas por las que te van a contratar. Y de hecho, es lo siguiente que iba a decir. O sea, lo mejor de tu trabajo, las mejores cosas que llegues a hacer en tu trabajo, no te las van a haber pagado. ¿Por qué? Porque las cosas que hiciste, que fueron para ti, las hiciste buscando tú ser mejor todo el tiempo contigo mismo, sin la presión de un jefe, sin la presión de que, es que me lo van a pagar barato o me lo van a pagar muy caro. O sea, cuando ustedes se imponen esos retos a ustedes mismos, cuando ustedes tienen proyectos personales a los que les dedican el tiempo y el amor, van a ser los mejores proyectos que van a hacer en su vida. Y esos son los proyectos por los cuales la gente los va a buscar y los va a contratar. Esta es una regla que a mí me ha funcionado siempre. Cuando yo empecé en el motion, les platico poquito, mis papás tienen una papelería, en su momento la quisieron expandir y hacer un ciber, y pues yo nunca había tenido acceso a una computadora tan nueva en ese momento. Entonces, sucede que un día que yo no pude entrar a la prepa y estuve un semestre sin estudiar, entonces andaba así, yo haciendo todo, güey, todos los días en la papelería de mis papás, y empecé a involucrarme en el mundo del motion y empecé a retarme todos los días y a ver, ¿y qué pasa si uso luces? ¿Qué pasa si uso sombras? ¿Qué pasa si construyo una caja en 3D? Ahora sí que busqué todos los días de manera inconsciente, a lo mejor porque era muy chico, yo tenía 16, 17 años, empecé a involucrarme y empecé a retarme todos los días. Hubo un momento en el que pues económicamente, pues yo era un morrito, ¿no? Yo quería empezar ya a comprarme mis cosas y así. Entonces empecé a buscar trabajo de animador, o bueno, de postproductor en su momento. Mandé mi reel de animación que estaba hecho de pura animación que yo había hecho en mis tiempos libres en la papelería y ¡pum! Me contrataron. ¿Qué pasó después? O sea,
cuando yo empecé a trabajar en este reto personal que les comento de TikTok, sucede lo mismo. Empiezo a hacer algo porque yo quería hacerlo para mí, para retarme a mí, y ¡pum! Los clientes empezaron a caer. Ahora sí que súper padre, ¿no? O sea, ya lo mencionó Martín, me habló esta aplicación Grindr para trabajar su animación institucional que está dentro de sus aplicaciones. Empecé a conseguir clientes de Canadá, varios clientes de Estados Unidos. Entonces, prácticamente el hacer las cosas porque amas hacerlas, definitivamente transmite a tus posibles clientes el valor de lo que haces y se entiende que amas lo que haces y no, nadie va a hacer mejor su trabajo en esta vida más que la persona que ama su trabajo. Entonces, ese es nuestro punto número 2. Vamos a pasar al tercero. Concéntrate en tu futuro. Ok. ¿Qué pasa cuando ya están ustedes, a lo mejor tienen un trabajo estable, tienen sus proyectos personales que a lo mejor les empieza a dar ese fruto y esas recompensas que ustedes están buscando, ¿no? A lo mejor ya no están buscando, o bueno, ya no están rascando la quincena, ¿no? Para pagar la renta o de que, ay, es que debo la tanda o es que no pagué lo de Avon, lo que sea, ya no están rascándolo. ¿Por qué? Porque ya tienen a lo mejor una estabilidad un poquito más económica. ¿Qué sigue después de esto? Sigue concentrarte en tu futuro. Digo, porque nadie crece quedándose en el lugar en el que está. Entonces, lo que yo les recomiendo es que, aquí lo apunte. Bueno, en este momento es cuando descubrimos que la creatividad toma un poquito más de sentido. ¿Por qué? Porque nosotros ya después de haber trabajado por trabajar, ya después de haber visto todos los tutoriales que vimos para poder hacer lo que hacemos, llega un momento en el que empezamos sin darnos cuenta a desarrollar nuestro propio estilo. Entonces, a mí me pasa, al principio yo me enojaba mucho, ¿no? De que yo mandaba una animación y me decían de que, ay, Luis, es que sí me gusta y es completamente tu estilo, ¿no? Y a mí me chocaba que me dijeran, es que es tu estilo, porque yo sentía que me encasillaban en es tu estilo y de ahí no sales, ¿no? Sin embargo, después descubrí que es muy bueno tener un estilo. ¿Por qué? Porque te vuelve un creativo único. Ya no estoy yo tratando de imitar el trabajo que hacen los animadores que yo admiro, ¿no? O sea, de que un Emanuel Colombo o Ben Marriott o Andrew Kramer, ¿no? O sea, ya no estoy yo buscando imitar su trabajo. Yo ya generé mi estilo a través de haber aprendido todas esas cosas que ellos me enseñaron, que en la práctica, perdón, yo desarrollé, que los tutoriales que vi en YouTube, pues también me dejaron algo, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante porque es cuando ya empiezas a reconocerte a ti como artista. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de eso? Pues que tienes que tomar un camino, ¿no? O sea, tienes que tener metas definidas y ojo, a veces nos obligan mucho, ¿no? A tener metas definidas en un sentido de, por ejemplo, a mí me choca cuando me dicen esto de que, oye Luis, ¿y cómo te ves en 5 años? Es como, güey, o sea, estoy tratando de terminar este año, no me preguntes cómo me veo en 5, ¿sí sabes? ¿Por qué? Porque, y luego la gente te tacha como de mediocre cuando no tienes una respuesta para esa pregunta. Y pues claro que no, o sea, las metas van cambiando y los objetivos van cambiando según tú vas viviendo. Pero siempre es importante tener por lo menos metas tangibles que queremos lograr, ¿no? O sea, porque por ejemplo, para mí, mi meta de este año es seguir con mi reto de animación, pero ya no dejarlo tanto, ¿no? Antes, bueno, más bien, se supone que era un reto que yo tenía que lograr, era un logo cada domingo el que yo iba a animar, y no, hombre, o sea, el último lo subí hace como 3 semanas, creo, y tenía como 8 meses sin subir ningún video. Entonces, ahorita, por ejemplo, mi meta tangible es, ok, Luis, a lo mejor no tienes un logo animado cada domingo, pero ¿por qué no lo intentas cada mes? Entonces estoy rascándole poquito para que dentro de mis metas pueda yo conseguir, ahora sí que ir superando las cosas que antes no tenía, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con esto? Cuando nosotros empezamos a tener estos buenos hábitos, esta disciplina que les comentaba, es cuando el futuro se empieza a ver un poquito más claro y podemos entenderlo mejor, ¿sí saben? O sea, porque ya estamos trabajando en nosotros mismos, sabemos que lo amamos
y ya sabemos de alguna forma qué queremos lograr con ese estilo y esa creatividad que hemos desarrollado a lo largo pues, de la carrera, ¿no? Que estamos ejerciendo. ¿Cuál es la reflexión del tercer punto? Que no hay mejor inversión que invertir en ti mismo. Y ojo, hablando de inversión, no estamos hablando de cómprate o págate la mejor universidad o págate la mejor maestría. Claro que no, porque la inversión también tiene que ver con el tiempo. Y si han escuchado la frase de el tiempo es dinero, cobra mucho sentido en este punto, ¿no? Porque si ustedes se dedican tiempo a ustedes mismos para mantener sus hábitos creativos, ahora sí que frescos, es una inversión que ustedes están haciendo en su creatividad. Y si nos vamos al origen de las cosas, todos nosotros estamos buscando vivir de nuestra creatividad, ¿no? Entonces, sí, y creo que es la regla de oro, o sea, la mejor inversión que puedes hacer de tu tiempo es hacia ti mismo. Ojo, ¿qué va a pasar? Como mencionábamos mucho en el primer punto, ¿no? Que decíamos de que es que se vuelve rutinario porque, por ejemplo, en mi caso sucedía mucho de que yo todo el día tenía que trabajar en After Effects, todo el día, todo el día. Entonces yo llegaba a mi casa y lo que menos quería hacer era abrir After Effects, ¿sí sabes? O sea, pues porque, pues o sea, ya yo tenía mi dosis diaria de After Effects y se cubría en el trabajo. Sin embargo, sí es muy importante entender que para nosotros poder mejorar y seguir avanzando, nos vamos a tener que obligar a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque regresamos al punto de la disciplina, ¿no? O sea, si yo, Luis Cortés, estoy poniéndome este reto de cada mes por lo menos subir un logo animado, es ok. Yo sé que por lo menos tengo que animar unas 5 o 6 horas a la semana y puede ser domingo y a lo mejor no quiero hacer nada, pero es la disciplina de, ok, levántate y anima por lo menos 1 hora o 2. ¿Por qué? Porque al final, esa es la inversión que le estoy haciendo a mi creatividad, a mí mismo, y esta no solamente va a ayudarme a dictar mi futuro, sino que al mismo tiempo, pues, me hace más importante como creativo. Ahora, explota tu potencial. Ya que tienes tu estilo, ya que te dedicas a las cosas que amas, ya que generaste una disciplina sobre lo que tú haces, aquí te vas a topar con una realidad ahora sí que muy, muy, muy fea, ¿no? Que es México. ¿Qué pasa con México? México es un país muy bonito, nuestra comida es increíble, las playas de la Riviera Maya están increíbles, las del norte también. Eh, Sin embargo, pues, ¿qué onda con nuestra economía, cuánto se paga lo que hacemos? Eh, la verdad es que es muy complicado dedicarte a este tipo de cosas y llegar a alcanzar sueldos muy altos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo entendí que mi sueldo más alto como animador, por lo menos aquí en Guadalajara, iba a llegar a ser de 15,000 pesos. O sea, 15,000 pesos iba a ser el tope y nadie más, por lo menos en Guadalajara, o iba a ser muy difícil que me ofreciera más de eso. ¿Por qué? Pues porque solamente soy animador, ¿no? ¿Quién gana más dinero? O sea, gana dinero, pues a lo mejor el director de animación, que ya no anima, pero dirige la animación, o el director de arte, ¿no? Que ya no diseña, pero dirige el diseño. Y a mí me encanta la animación, entonces la idea de ser director de animación, digo, suena padre. Digo, ahorita, por ejemplo, yo que ya tengo un estudio conformado de diferentes personas, pues obviamente tengo que ser el director de animación. Entonces, la animación que yo ya hago así en el daily basis de mi trabajo es muy poca. Nada más me meto yo también a animar cuando las cosas están saliendo de control, pero generalmente es nada más revisar. Entonces, para mí, pues bueno, obviamente, pues cambia el sueldo ya cuando te encargas a dirigir equipos. Sin embargo, yo sí les recomiendo mucho que por más buen sueldo que les lleguen a dar, dejando de hacer lo que a ustedes les gusta hacer, en mi caso la animación o el diseño gráfico, siempre busquen esos momentos para ustedes diseñar o animar o hacer el trabajo creativo que ustedes decidan, porque esas son las cosas que los van a mantener frescos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes llegan a ser directores de arte, directores de animación, directores de video? Como ustedes ya no van a estar trabajando tal cual en hacer las cosas, se van a estancar.
Y pues imagínense a un director de un área creativa que no esté actualizado, ¿no? Entonces sí es muy importante mantenerse frescos todo el tiempo de las cosas que van a hacer. Ahora, segundo punto muy importante dentro de, ahora sí que el 4.2 es aprendan inglés. Ustedes no tienen ni idea, yo sé, siempre nos dijeron, el inglés te abre puertas y también ventanas y cocheras y te da boletos de avión para todo, porque el inglés es el idioma ahora sí, que es la llave del mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita yo, la mitad de las juntas que tengo diarios son en inglés. Y son de trabajos muy buenos. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con una agencia canadiense. Apoyan mucho la animación que pues, se les carga a ellos, a nosotros. Y pues, o sea, es una de nuestras mejores cuentas. Y imagínense si yo no hubiera sabido inglés para poder cerrar esa negociación, ¿no? O sea, sí es muy importante. Y esto va para los creativos, para los que no son creativos, para todas las personas. El inglés es el idioma que te va a expandir en el mundo. Entonces, súper importante. Y ahora, yo sí les recomiendo, o bueno, más bien, siempre mi regla dorada va a ser, bueno, he conocido mucha gente que quiere salir de la universidad y poner su propia agencia, su propio estudio. Algunos les funcionan, a otras personas no. Sin embargo, yo sí les recomiendo que en algún momento de su vida se den la oportunidad para trabajar en una agencia. ¿Por qué? Porque las agencias son la cosa más sanguinaria que van a vivir en su vida, ¿no? O sea, no respetan horarios, no respetan dignidad, te hablan horrible. Y digo, yo no les estoy diciendo, ay, déjense humillarse, ¿no? Sin embargo, al ustedes adentrarse en el mundo de las agencias y ahora sí que en la industria del mundo creativo, que generalmente radica en la publicidad, se van a dar cuenta cómo funciona, se van a dar cuenta cómo funciona la industria. Y eso, en el momento en el que ustedes despeguen y se vuelvan independientes, ya sea que quieran ser freelance o que sí quieran abrir su agencia o que quieran abrir un estudio, les va a ayudar mucho porque ya entienden cómo funciona la industria en México, y a ustedes los va a hacer buenos para poder aportar respuestas inmediatas a los clientes. Y créanme, no hay nada más, o bueno, no hay cliente más contento que el que sabe que entiende sus procesos. Entonces, en el momento en el que ustedes tengan el know-how de las agencias, de su talento, de que sepan ahora sí que hasta dónde pueden llegar, ahora sí que eso ya los vuelve en unas personas de negocios, ¿no? Y es muy importante que todo este potencial creativo que ustedes tienen no lo dejen ir, pero que también desarrollen su potencial ahora sí que en el sanguinario mundo de la publicidad y de la industria creativa, porque son peleas de ego, son peleas de presupuesto, son peleas entre agencias y agencias. Entonces, mi consejo para ustedes es que siempre se mantengan conscientes, firmes y serenos, o serenos. Siempre va a haber alguien que hace mejor trabajo que nosotros. Y había esta frase, ¿no? De que no te sientas bien porque sabes hacer algo bien, porque siempre va a haber un asiático que lo hace mejor. Así sucede, y a veces no es asiático, a veces es tu compañero con el que estudiaste la universidad. Y eso no te hace mejor o peor creativo o mejor o peor artista. Claro que no. ¿Por qué? Porque recuerden que todos trabajamos hasta cierto punto en el que encontramos nuestro estilo. Entonces, yo conozco colegas que hacen animaciones increíbles, o sea, y no me siento celoso de ellos, ni es una pelea de egos, porque sé que, pues ahora sí que él tiene su estilo, yo tengo el mío, y está muy padre que cada quien tenga el suyo, porque hace ahora sí que el espectro creativo muchísimo más grande, ¿no? El punto número 5 es planificar tu crecimiento. O sea, ya que tenemos ahora sí que una idea de hacia dónde queremos dirigirnos, es muy importante entender lo siguiente. Va a haber dinero de por medio, que eso es la parte bonita, ¿no? Sin embargo, en este punto, te tienes que hacer compa del SAT. O sea, el SAT va a ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. O sea, el SAT yo lo identifico como, les voy a compartir una pequeña experiencia. Yo tuve un cliente una vez que yo tenía que ir a entregar una factura cada mes para que me pagara, y la persona que recibía la factura era la recepcionista de la empresa, pero era un hígado, era una señora, ay no, horrible, súper grosera, pedante, ojete,
Entonces, pues yo llegaba, entregaba mi factura y me la regresaba de que es que esto está muy mal y es que, ¿por qué pusiste esto aquí? No, no te puedo aceptar esta factura. Y si yo no metía la factura ese día, no me pagaban hasta el siguiente mes. Entonces, para mí era como de que, ok, tomar al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, un día llegué y le di un chocolate. Y le dije, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ¿para qué digo nombres, verdad? Pero el punto es que un día llegué y me invento un nombre así de que, ¿qué onda, Ana? Mira, te traje este chocolate. De que, ay, muchas gracias, Luisito. Así es el SAT, así es lidiar con el SAT. O sea, el SAT puede ser la persona que no te va a recibir la factura, pero si lo tratas bien, si tienes un buen contador, vas a llevar las cosas muy, muy bien con el SAT. Y ahora, hablando de dinero, es muy importante que ustedes siempre tengan un presupuesto para su vida. O sea, ¿cuánto están dispuestos a pagar en renta? ¿Cuánto dinero están dispuestos a pagar en Netflix, Spotify, en su seguro de vida y su seguro de gastos médicos? Que eso es muy importante. Uno crece pensando que es invencible hasta que de nada un día despiertas con un dolor y ¡pum! Te tienen que operar al día siguiente, ¿no? Entonces, cuídense mucho a ustedes, dense el tiempo que merecen para ser creativos y para cuidarse. Siempre también es muy importante tener la mente lo más sana posible. Vayan a terapia, la ansiedad destruye vidas, también la depresión y el estrés ni se diga. Entonces, planifiquen siempre su crecimiento en favor de ustedes estar económicamente estables, de siempre tener un colchón que los pueda aguantar por si las cosas se van un día, pues, por el caño, ¿no? Y confíen en que siempre nos da muchísimo miedo el que tenemos un cliente o tenemos un proyecto, o tenemos una cuenta y pensamos, pero es que ¿qué pasa si se va? O sea, económicamente quedaría en la ruina, ¿no? Yo se los digo, tengo 12 años haciendo esto y los clientes siempre llegan, los proyectos siempre llegan. Se van clientes, pero llegan otros y a veces mejores. Entonces, ustedes vivan tranquilos sabiendo que chamba siempre va a haber y para todos. Entonces, que siempre sea para ustedes bonito la parte creativa. Siempre, para mí es muy importante que los creativos crezcan todo el tiempo amando lo que hacen. ¿Por qué? Porque eso les da la llave y les da la herramienta para ser las personas más cotizadas del mundo. O sea, es muy, muy padre ver, ya desde una perspectiva de ya casi tengo 30 años yo, y es muy padre ver cómo creativos que se clavaron desde que estaban muy pequeños, desde que teníamos 15 años, iban conmigo a lo mejor en la secundaria, ver cómo por clavarse, amando lo que hacen, llegaron a lugares que ni ellos se imaginaban. Y esto ya no es solamente no morir de hambre en México, siendo animador, ¿no? Eso ya es no solamente no morir de hambre, sino comer muy chido en México siendo animador. Entonces, me gustaría cerrar con esta frase, porque yo soy muy mamador y me gusta cerrar con frases, que dice, puede que el arte no cambie al mundo, pero definitivamente obliga al hombre a buscar lo mejor dentro de sí mismo. Y eso es prácticamente ser un creativo. O sea, nosotros siempre vamos a buscar, nosotros estamos buscando resolver el mundo, pero a través de crear y hacer lo que hacemos, siempre vamos a indagar en lo mejor de nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para obviamente entregar lo mejor que sabemos hacer, que es ser creativos. En mi caso, ser animador. Y ya, muchísimas gracias. Este ha sido el webinar Ser Fado. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.